México miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. A ver, va otra vez. Si yo les digo, México miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué saben de este tema? ¿Conoces si hay un consejo? ¿Cuántos países? Ya más o menos lo platiqué contigo a ti que me escuchas en mi periodismo de vida. Pero, ¿qué sabes del tema? ¿Te importa, no te importa? Yo quisiera que hoy tú y yo pudiéramos, si ya lo conoces, reafirmar la información. Si no lo conoces, que te informes por nosotros, porque nosotros alimentamos a Internet, no nos alimentamos de Internet. Es decir, el contenido de ¿Qué tal, Fernanda? Alimenta Internet, es lo que quiero decir. Ramón Celaya Gamboa, eres maestro en ciencias penales, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. ¿Qué significa si yo te digo el título? México miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿qué quiere decir? Fernanda, muy buenos días. Es un gusto acompañarte y muy buenos días al auditorio. Fernanda, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Ok. Es importante entender dentro del contexto de qué significa el miembro no permanente, hablar un poquito de la Organización de Naciones Unidas para entender. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un órgano que depende directamente de la Asamblea General. Y este Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros. De esos miembros, 10 miembros son no permanentes y 5 permanentes. ¿Quiénes son los 5 miembros permanentes? Son las potencias mundiales, estamos hablando de China, de Rusia, de Francia, de Estados Unidos y de Inglaterra. Reino Unido. Estos miembros permanentes tienen derecho de veto. Es decir, ellos pueden bloquear cualquier decisión relevante que pueda afectar la seguridad internacional. Y los 10 miembros no permanentes son elegidos entre los países miembros de la Organización de Naciones Unidas y ellos tienen derecho a voto, pero no tienen ese poder de veto. Entonces, en este contexto es como México se encaja dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un miembro no permanente para el periodo 2021-2022. ¿Qué es lo que Juan Ramón de la Fuente va a tener que ser y hacer allá para poder, si yo lo entiendo en palabras sencillas, Ramón Celaya, tener presencia dentro del el Consejo de Seguridad de la ONU, es no permitir que en México se haga lo que a cada quien se le dé la gana? Es no permitir exponer a México a una circunstancia en donde se corrompan los derechos humanos, se corrompa la Suprema Corte de Justicia. Es un blindaje, si lo puedo poner en palabras sencillas, para que aquí el presidente no haga lo que se le dé la gana desde un punto de vista internacional. ¿Eso es correcto? No, fíjate, Fernanda, es muy interesante porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está encargado básicamente de mantener la paz y la seguridad internacionales. Esa es su misión primordial. Y para poder cumplir esa misión, tiene distintas facultades, como es la imposición de sanciones económicas, pero también hay que decirlo, la más importante es emprender acción militar contra un agresor por medio de las fuerzas terrestres, navales y aéreas. Es decir, México se inserta en este Consejo de Seguridad con una relevancia primordial donde la seguridad internacional, la seguridad hemisférica, se ve comprometida por agresiones y donde México tiene que votar. Ahí es donde vemos la decisión. ¿Cómo va a votar México cuando se presente ante el Consejo de Seguridad un caso de agresión, un caso de hostilidades, de conflicto bélico, donde se tenga necesario el voto de Naciones Unidas para tomar una acción militar? Y entonces, realmente el doctor Juan Ramón de la Fuente, ahí es donde va a tener que imprimir su voto. Y este voto, Fernanda, hay que decirlo claramente,
inevitablemente o no, va a estar a favor o en contra de los intereses de las 5 potencias mundiales, de los 5 miembros permanentes, y evidentemente con las consecuencias de votar a favor o en contra de una resolución que afecte sus intereses. Pero también cuando se vota y se afecta a terceros países, también se pueden tener consecuencias porque estos países o algún estado se sienta afectado por la resolución del Consejo de Seguridad. Pongamos un ejemplo, Ramón, para entenderlo. A ver, supongamos que México es invadido. ¿El Consejo para qué nos serviría? Ok. Lo importante del Consejo de Seguridad es que la Carta de las Naciones Unidas proscribe claramente, o sea, prohíbe que entre los estados sujetos de derecho internacional se cometan agresiones bélicas, agresiones armadas. El único supuesto que el derecho internacional autoriza a efectuar una acción armada, una acción militar, es la legítima defensa, para defenderse en su territorio. Cuando se dan actos de agresión de un estado a otro sin que medie la legítima defensa, el Consejo de Seguridad interviene para votar si ese acto es legal o no, es legítimo a la luz del derecho internacional. Si no lo es, la ONU puede tomar acción militar en contra de ese agresor que sin causa legítima está agrediendo a otro país, en este caso, como lo mencionó Fernanda, a México. Entonces, la Organización de Naciones Unidas, vamos a decirlo así, protege a todos los países de agresiones ilegales. Ahora, por ejemplo, hace 26 minutos, fíjate, justo Juan Ramón de la Fuente dice, México plantea que el Consejo de Seguridad de la ONU revise la pandemia por COVID-19 y se prepare mejor ante futuros brotes. Ahí, ¿la ONU qué tendría que hacer en ese sentido o de qué nos beneficia estar en el Consejo representados por Juan Ramón? Es decir, frente a decisiones, ¿Juan Ramón de la Fuente es un ser autónomo o tendría que seguir la voz del presidente de México? Bueno, eso es una excelente pregunta, Fernanda, porque todo el mundo se plantea en qué sentido va a votar el doctor de la Fuente cuando se le presenten estas decisiones. Evidentemente no es autónomo, él es el representante del gobierno de México ante el Consejo de Seguridad, además de que él es el embajador permanente ante la Organización de Naciones Unidas. Es decir, él está sujeto a la política y a la ideología del gobierno de México, en este caso a la del presidente López Obrador. Entonces, tiene que ceñirse a la ideología del gobierno federal para la toma de sus decisiones. Y básicamente, en caso de agresión, tendría que ser lo que dice la Constitución mexicana en su artículo 89, de acuerdo a los principios de política exterior, de cómo debe regirse el Estado mexicano. Pero permíteme hacer un paréntesis en lo que dices, el COVID. El tema de la pandemia realmente son las amenazas emergentes a la seguridad. Doctrinariamente, Fernanda, el COVID no es un tema de seguridad, es un tema sanitario que corresponde a la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el Consejo de Seguridad no tiene ninguna injerencia directa con el tema de la pandemia. Sin embargo, en la evolución del derecho internacional, las pandemias, la escasez de agua son amenazas emergentes. Los daños colaterales, esos no los puedes dejar a un lado, entonces, Ramón. El desempleo tiene que ver con la seguridad. Hay daños colaterales del COVID terribles para el mundo. Claro, entonces México y la Organización de las Naciones Unidas en general, no tanto el Consejo de Seguridad, tiene que tomar medidas emergentes por medio de la Organización Mundial de la Salud, que es uno de sus órganos, para dictar las acciones que puedan empezar a contrarrestar todos los efectos negativos que nos ha dejado esta pandemia. Asimismo, también el tema de la economía, ¿no? Que también es otro tema. Es que, a ver, déjame tenerme un par de minutos antes de irnos a los spots QTF, Ramón. El tema de la autonomía. Estamos viendo que, me estás diciendo que Juan Ramón de la Fuente no es autónomo, que tendría que seguir los estatutos y lineamientos de el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo que el INE debiera ser autónomo, pero también están atentando contra eso. Entonces,
en esta debilidad de instituciones, ¿qué es lo que podría ser autónomo que nos salve, que nos blinde de que se queden con nuestro país? Porque se lo pueden quedar. ¿Qué nos blinda? Claro, ¿La Constitución? ¿La claro. Suprema Corte de Justicia? ¿Qué nos blinda? Si no es el Consejo de Seguridad, porque ya ves que hasta Trump ya se pitorreó de la ONU, ya lo platicaremos más adelante, esa máxima autoridad electoral del Estado mexicano, que es el INE, está tambaleándose. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos puede sacar adelante? Claro. Yo creo que el blindaje supremo, Fernanda, es la Constitución política. Es nuestra columna vertebral, es nuestra estructura básica que nos blinda respecto a cualquier acto de agresión, respecto a cualquier acto antidemocrático, de cualquier acto ilegal de actores políticos. Es la Constitución básicamente. Y quien la hace valer, a quien la podemos hacer valer, es ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que últimamente ha tomado un papel fundamental para defender la Constitución. Si vemos el caso Bonilla, era una violación flagrante a la Claro. Constitución, al voto de los mexicanos. Y lo Y echaron para atrás. claro, y la Suprema Corte de Justicia dijo, no, no va, y revirtió esa decisión. Entonces, invariablemente, ¿quién nos va a proteger? Es nuestra Constitución, pero hay que hacerlo valer. Porque hay otra cosa, Fernanda. Muchas veces los ciudadanos piensan que las acciones son de oficio, es decir, cuando un funcionario público, el presidente, un gobernador, quien sea, comete una violación a la Constitución, en automático los tribunales entran. Y no es así. Hay que hacerlos valer, es decir, Hay que ampararse. hay que ampararse, hay que Exacto. presentar los recursos para que realmente estemos protegidos. Eso lo dijo Óscar Valdés. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La única instancia que va a salvarnos o a sacar adelante a México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que ampararnos. Ahí es donde podemos detener todas las reformas que está enviando Andrés Manuel, más todas las que están enviando en todo el país. Ahí se paran. Spots QTF. Estoy leyendo a las personas en redes que nos siguen, en Twitter, en Facebook, y dicen, Fer, pues entonces en realidad lo único que nos puede sacar adelante es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de Justicia de la Nación. Sí, fue lo que dijo Óscar Valdés aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Todas esas reformas, todo eso de cambiar la Constitución, todo está en manos de Arturo Saldívar. Hay que básicamente estar pendientes y presionar para decir qué queremos y qué no queremos. Porque por otro lado, pues estamos viendo que no hay organismos que nos puedan proteger en un sentido estricto, más que la Constitución y que la Suprema Corte sea legal, básicamente. Ahora, en un organismo como la ONU, ¿qué mensaje tiene para México? Porque si Juan Ramón de la Fuente no es autónomo, porque tiene que seguir instrucciones del gobierno, ¿cómo ha visto el gobierno de México el que Donald Trump le haya dicho a la ONU, me salgo? Yo ya no creo en ustedes, organismo de pacotilla. ¿Qué piensas, Ramón Celaya? Eso es importante, Fernanda, porque México siempre ha tenido una vocación internacionalista y multilateralista en sus relaciones diplomáticas y sus relaciones internacionales. Entonces, es muy relevante que México forme parte del Consejo de Seguridad de la ONU para proyectar la imagen internacional de México ante la comunidad internacional. Históricamente México ha sido un actor central en el mundo. Las decisiones que ha tomado, hemos tenido diplomáticos de carrera que han puesto muy en alto el nombre de México. Y aquí es importante decirlo así, Fernanda. Ahorita no estamos hablando de partidos ni de colores. Estamos hablando de nuestro país, del Estado mexicano y sus diplomáticos de carrera que han hecho un excelente trabajo alrededor del mundo en las misiones diplomáticas.
las decisiones trascendentes en materia de seguridad internacional y seguridad hemisférica se toman al seno del Consejo de Seguridad. Por eso sí es importante que estemos ahí, porque vamos a estar incidiendo en la vida internacional y en la seguridad del mundo con nuestras decisiones y con nuestro voto. Ahí no hay lugar a dudas de por qué es importante que estemos. Ahora, tienes toda la razón. El presidente Trump ha tenido una política muy beligerante hacia nuestro país, ha insultado a los mexicanos en diferentes declaraciones, nos ha llamado violadores, nos ha llamado ladrones, nos ha llamado de que vamos a meter el desorden a su país, y ese sí debería de ser un punto central para el gobierno de México, tomar en cuenta esas declaraciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a interactuar en un organismo multilateral como es la ONU, donde invariablemente vamos a tener conexión con el embajador de Estados Unidos ante la ONU, y donde tendríamos que hacer valer no nada más la seguridad internacional, también la dignidad de México y de los mexicanos, donde cómo nos ha colocado en el mundo como narcotraficantes, como violadores, como ladrones, y también el famoso muro fronterizo. Vimos que incluso estaba firmando en un tramo de la frontera el muro, así como si estuviera autografiando el muro, y evidentemente eso es un acto que lastima la dignidad y la soberanía de México. Porque si bien Estados Unidos es libre de hacer un muro en su territorio para cualquier interés que ellos tengan, pero no estarnos poniendo a nosotros siempre en el tema de denigrarnos y de estarnos atacando constantemente en sus mensajes políticos. Yo no le aplaudí muchas cosas a Enrique Peña Nieto, la verdad. No había por qué. Pero sí le aplaudí aquel video en donde dijo básicamente palabras más menos, usted no se mete con nosotros. Nosotros somos independientes, soberanos, y si usted quiere diálogo, le atoramos. Encantados de la vida, platicamos. Pero si usted quiere agresión, también va a tener agresión. Creo que todos estos cuestionamientos que hacemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ramón, nos lleva a una pregunta clave, ya sea para el Consejo Permanente de Seguridad de la ONU, ya sea para el tema de la Constitución, ya sea para el tema que tú quieras. ¿Qué no estamos viendo en riesgo la soberanía de México? ¿O estoy exagerando? No, yo creo que no exageras, Fernanda. La soberanía de México ha estado en riesgo desde hace muchos años respecto a Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos siempre nos ha visto como vecino del sur, pero siempre nos ha visto menos. Incluso en una de las designaciones, México ha sido 5 veces con esta integrante del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, esta es la 5ª ocasión. En una de esas ocasiones, tú lo recordarás, fue con Adolfo Aguilar Sincer en el año 2002, donde el mismo representante ante la ONU, Adolfo Aguilar Sincer, en una conferencia que dio aquí en México ante universitarios, dijo que Estados Unidos nos veía y nos consideraba como su backyard, como su patio trasero. Esta declaración le costó que el presidente Vicente Fox le pidiera la renuncia. Entonces, es inevitablemente que a lo largo de los años Estados Unidos siempre nos ha visto menos, siempre ha estado tratando de interferir en nuestras decisiones. Durante la administración del presidente Calderón, tenemos la polémica de la operación Rápido y Furioso, donde el gobierno de Estados Unidos lanzó una entrega controlada de armas que en realidad se les salió de control, invadieron el territorio mexicano de armas, lo inundaron de armas, le perdieron el rastro, que esa era la tarea original, y muchas de esas armas fueron a parar a manos de los narcotraficantes. Ese es un acto que invariablemente atentó contra la soberanía nacional. O también se ha dicho mucho en los medios de comunicación que agentes de la DEA operaban en territorio nacional sin autorización, incluso uniformados de corporaciones policíacas de México, de seguridad. Y entonces vemos muchos actos reiterados de violación a la soberanía. Entonces esto primero no es nuevo, o sea, ya llevamos años con este tema. O sea, no es culpa de... o sea, ya es algo que ha estado
en riesgo muchas veces. Eso es un primer análisis. Sí, por supuesto. Entonces, si ya tenemos el antecedente de que Estados Unidos reiteradamente hace intentos por violar la soberanía, por no respetar nuestra soberanía, en esta incursión actual de México ante el Consejo de la Seguridad deberíamos de tener muy presente eso. Y si bien no son facultades expresas del Consejo de la Seguridad, por ejemplo, los derechos humanos propiamente, el tema de la migración, el tema el tema del control de armas, porque eso corresponde a otros organismos, sí debería de hacer en los pronunciamientos públicos que México exige que se respete su soberanía, porque incluso se está hablando, el día de ayer dijo el presidente de la República, que en julio se va a reunir con el presidente Trump, y no es el momento. Y no es el momento porque tenemos elecciones en Estados Unidos, y ya se ha dicho que esta visita podría interferir en las elecciones de Estados Unidos, pero también por todas las declaraciones racistas que ha hecho el presidente Trump en contra de los mexicanos, y que para nosotros debería de ser un acto que ha lastimado grandemente a la dignidad de los mexicanos, y que en tal sentido deberíamos de corresponder. En política exterior, en la diplomacia, existe un principio que se llama de reciprocidad. Entonces, si no estamos recibiendo la reciprocidad del gobierno de Estados Unidos, México debería de actuar en consecuencia. También creo, por otro lado, y en una balanza, digamos, que México no puede hacer lo que se le da la gana sin que Estados Unidos lo autorice. Ves que se habla mucho de que podemos llegar a ser Venezuela por las medidas o por la ideología, porque Andrés Manuel sí cree en la ideología de Maduro, y sí cree en la ideología de Chávez, y sí cree en la ideología de Fidel Castro. Los admira. Eso no es algo que estamos descubriendo hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Eso es, punto. Y la mayor parte alrededor de su gente, como Jacob Polevsky, como Ackerman, como tantos, como Taibo, aplauden a Maduro, a Chávez y a Castro. Esto no estoy descubriendo el hilo negro, por Dios, nada más es cuestión de retomar el tema. Pero mucha gente dice, bueno, porque tienen esa ideología, es muy probable que quieran llevar a México pues a un régimen igual. Yo todavía me lo cuestiono siendo vecinos de Estados Unidos, Ramón. ¿Tiene este cuestionamiento algún fundamento real? Lo que me estoy cuestionando de si Estados Unidos permitiría que su vecino hacia el sur fuera un régimen tipo de estos. Yo creo que ese es el cuestionamiento central, Fernanda, a lo largo de las relaciones entre México y Estados Unidos. Históricamente, Estados Unidos nunca ha permitido que México tome decisiones que a sus intereses les afecten. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando México quiso comprar helicópteros recientemente a Rusia, Estados Unidos bloqueó la compra. ¿Por qué? Porque afectaba sus intereses. Si vemos en el tema de las empresas, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó varias cuentas de empresas mexicanas por haber hecho negocios con Venezuela a petición de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que México se ha visto afectado a lo largo de la historia con la injerencia de Estados Unidos, y nunca ha permitido que México actúe libremente cuando sus intereses nacionales se ven afectados. Te mando un abrazo, Ramón Celaya Gamboa, @RCelayaG. Síganlo. Estaba viendo sus posteos. Qué gusto estar contigo. Un abrazo, Ramón. Hasta pronto.